Día, Luis. Pues sí, efectivamente, un poco el tema era hacer memoria junto con la audiencia, junto con los lectores y la audiencia amplia de Proyecto Puente. La idea era hacer memoria de cómo surgió este pacto. Y aquí hay dos cosas que son bien interesantes, Luis. Una, el pacto se firma, o más bien, el pacto se acuerda durante la transición, inmediatamente después de las elecciones de julio de 2012, durante la transición entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero es un pacto que utiliza el equipo de Peña Nieto, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong. Ellos le toman la palabra a los chuchos, que son los verdaderos, digamos, a quienes se les ocurrió la idea de este pacto. Los chuchos eran los líderes formales del PRD, y ellos lo que necesitaban era que alguien los avalara a ellos como los líderes del PRD para poder desplazar a López Obrador después de su segunda campaña presidencial. Hay que recordarle a la audiencia que en esa ocasión la derrota de López Obrador sí fue por un margen amplio, a diferencia de la de 2006, una derrota por unos 6 puntos porcentuales. No fue tan amplio como decían las encuestas, por cierto, que decían que iba a ser del 15 o del 20, fue un poco más cerrado, pero digamos que no hubo lugar a dudas de que ganó Peña Nieto. Entonces, al final de la campaña ya estaban muy mal las cosas entre los dirigentes del PRD y López Obrador. Ya había un rompimiento. De hecho, López Obrador ya había fundado el Movimiento de Regeneración Nacional antes incluso de la campaña. Él era un candidato, digamos, ya externo del PRD. En agosto de 2012, los chuchos buscan a la gente de Peña Nieto vía José Murat, el polémico exgobernador de Oaxaca, y a través de Murat le hacen llegar el mensaje a Peña de que es posible hacer un pacto, de que debería de México, aprovechando la transición, hacer un pacto donde las fuerzas políticas se comprometan a impulsar la agenda de reformas que no se lograron hacer durante los 12 años del panismo. Y en esas estaban cuando encuentran en Gustavo Madero, el entonces dirigente del PAN, un dirigente que, al igual que Jesús Zambrano, estaba necesitado de sacudirse el yugo, en este caso de Felipe Calderón, que ya iba de salida. Madero logra romper con Calderón y pactar con Peña el pacto, al igual que Jesús Zambrano logra romper y deshacerse, digamos, políticamente de López Obrador y pactar con Peña y con Madero el Pacto por México. Y así nace. La agenda del Pacto por México incluyó muchas reformas, era un documento muy amplio de 5 puntos, donde se tocaba todo, recordarás, y al final, se lograron aprobar 11 reformas, entre ellas, desde luego, la laboral, que fue la primera, que incluso se aprobó antes de que se firmara el pacto. Después vino la educativa, que fue muy noticiosa porque se dio en el marco del rompimiento con el Bester Gordillo del PRI, la aprehensión del Bester, y se hablaba de que ahora sí la educación iba a ir sobre ruedas, qué sé yo. Y así se fueron dando, ¿no? Telecomunicaciones, la reforma financiera, hasta llegar a la reforma energética que se juntó con la reforma política hacia finales de 2013. Y aquí es donde entra el factor Lozoya. Yo me acuerdo, Luis, tú te vas a acordar también, que en esa época había algunos personajes, uno de ellos era López Obrador, otro de ellos era el entonces senador del PRD, Manuel Camacho, que denunciaban que todo lo del Pacto por México se estaba acordando fuera del Congreso. Incluso Manuel Camacho llegó a decir que eso era ilegal, porque se sentaban en una oficina que tenía Aurelio Nuño, una oficina privada, ahí se sentaban a redactar las iniciativas del pacto, con un agravante que denunció Camacho varias veces. En esas reuniones a veces formaban parte los propios intereses que tenían que ser regulados en el pacto. Es decir, sentaban a la industria energética, sentaban a la industria de telecomunicaciones. ¿Para qué? Pues para que los regulados dijeran que sí y que no, ¿me explico? Y luego pasaban las iniciativas al Congreso y las aprobaban vía los votos que tenían PAN, PRI, PRD, y las iban aprobando. En la reforma energética hubo un rompimiento, y hay que decir, porque hoy los estoy acá acusando, que en concreto la reforma energética se logró gracias a sobornos. Aquí sí hay que decir que el PRD, a pesar de que ya había roto con López Obrador, el PRD votó en contra de esa reforma,
tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por eso la semana pasada, cuando el periódico Reforma publicó en portada este adelanto de las declaraciones de Lozoya, por eso se concentra en los panistas, porque fueron los panistas básicamente los que le ayudaron al PRI a sacar adelante esa reforma. Hay que decir que los panistas han dicho que esa gente, ellos no necesitaban ningún soborno, porque era parte de su agenda del país, la reforma energética. Pero vamos, la acusación de Lozoya es muy grave, porque el pacto no solamente habría sido entonces este juego de reformas que se pactaron fuera de los espacios formales. Por algo la Constitución establece una división de poderes y un funcionamiento muy claro, muy estricto, con procedimientos legales para hacer una reforma constitucional. En el pacto se rompieron todas esas formalidades y se llevaron los acuerdos a las oficinas, sobre todo de Aurelio Nuño, algunos dicen que también a las del propio Lozoya, y ahí es donde se sentaban a acordar. Y la reforma política, por ejemplo, se acordó en Los Pinos, ¿no? Me acuerdo, yo alguna vez leí una crónica donde decían que al calor de unos vinos, por cierto muy caros, que se llaman Vega Sicilia, se sentaron durante horas en Los Pinos a acordar cuál iba a ser el modelo de la reforma política, y de ahí nace este nuevo modelo híbrido electoral, ¿no? En fin, muchas cosas que el maestro o Miguel Ángel Granados Chiapas, ¿no? ¿Recuerdas? Decía, en México se legisla al calor de las copas. ¿Te acuerdas? Decía también. Sí, y así era. Y mira, yo la verdad me acuerdo, yo publiqué en aquella época un reportaje en el suplemento Enfoque, del cual tuvimos la honra del cual formaras parte un tiempo. En el una investigación que, híjola, qué bárbaro. Ya, ¿cómo hace falta ese rigor, ese rigor periodístico, en verdad, Ernesto, que teníamos? Era un rigor muy alto, así que sí, totalmente. Pues mira, ahí publicamos, algún día hice una crónica de cómo se acordó eso, y dicen que eran botellas y botellas de Vega Sicilia pues ahora sí que para animar las reuniones. Y al calor de eso ahí estaban los asesores como escribanos anotando y haciendo los dictámenes, las iniciativas, y así se hizo el pacto. Ahora, la acusación de Lozoya es muy seria. Esto de que hubo sobornos para que el pacto saliera como salió. Hay que recordarle a la audiencia, en menos de 2 años se lograron casi todas las reformas que el panismo no pudo lograr en 12 años. La energética, la de telecomunicaciones, una reforma fiscal que quedó a medias, no la llevaron hasta donde la querían llevar, la agenda, digamos, de lo que hoy podríamos decir la agenda neoliberal, pues todas esas reformas estructurales se aprobaron en un tiempo muy corto, hasta que en agosto de 2014 Peña Nieto sale en la tele y da un mensaje donde da por terminado el ciclo reformador. Y después de eso, ya son pocas las reformas que se logran, pero las acusaciones de Lozoya, Luis, ahora tendrían que convertirse en declaraciones ministeriales, tendrían que convertirse en líneas de investigación, tendrían que convertirse en un proceso de investigación formal, conforme a debido proceso, para que realmente sirvan de algo, porque si no, Luis, sí está sabroso el chisme, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces vamos a estar, en lugar de que las declaraciones de Lozoya signifiquen el final de la impunidad, podrían significar todo lo contrario. Hay 2 versiones que se han circulado esta semana. La gente que que confía en el gobierno, dice que Andrés Manuel va a fondo y que este es un parteaguas en el combate a la corrupción. Pero si tú ves lo que dicen los panistas, por ejemplo, dicen que esto es un juego de artificio solamente, es un juego en donde se sienta en el banquillo a Lozoya acusa a medio mundo, pero hasta ahí queda, y queda solamente como un quemón al PAN y al PRD, que fueron los firmantes del pacto, con un ánimo electoral rumbo al 2021, y que entonces Lozoya estaría actuando en complicidad con el gobierno actual de la 4T. Ya corresponde a la audiencia decidir a cuál de las 2 versiones le cree más, ¿no? Pero digamos que son las 2 versiones que están sobre la mesa. Al final, ¿cuál es la que vamos a comprobar? El tiempo lo va a decir. Yo tengo confianza en que efectivamente, porque sería ya muy grave, Luis, que nos volvieran a ver la cara, ¿no? Pues yo sí tengo confianza en que Lozoya sí venga a abrir esa caja de Pandora, y que en su calidad de testigo protegido, y pues sí, con atenuantes, porque en principio es un presunto delincuente.
con las atenuantes que implica la figura de testigo protegido, pues que sí revele cosas para poder desarmar ese pacto de impunidad y saber efectivamente lo que dijo Andrés Manuel la semana pasada, cuánto y a quiénes, ¿no? Ahora sí que a dónde fue a dar la lana de Odebrecht, para qué sirvió, quién se la llevó y cuánta lana se llevaron, ¿no? Si sabemos eso, Luis, pues ya sí estaremos ante un ejercicio histórico de transparencia y de combate a la corrupción, que yo creo que es lo que la audiencia y todos estamos esperando, ¿no? Y que no sea esto nada más un nuevo juego electoral, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo contigo, por eso era importante poner el contexto. Tal vez debimos haber empezado hace mucho o la semana con este análisis tuyo importante, pero pues la vorágine informativa, pero no pierde vigencia, porque exactamente así operaban, ese era el pacto, las reformas que en 12 años el panismo no pudo hacer, las sacó el 12 el peñanietismo, pero como vemos, como me confirmaba también Jesús Cervantes de Proceso y otras fuentes, pues a punta de cañonazos. Entonces veremos qué tan serio se lo toma. Ernesto, como siempre, un honor y estamos en contacto. Te mando un abrazo, mi estimado. Luis, muchísimas gracias. Buen viernes y buen fin de semana a ti y a la audiencia. Igualmente, Ernesto Núñez, ojo, en verdad, ese fue el pacto. Por eso fue cuando López Obrador se fue del PRD, porque vio como Peña Nieto había comprado a liderazgos perredistas, lo sentó a la mesa, sentó a Ricardo Anaya, sentó a todo el mundo, ¿no? Y aplaudiéndole como foca al presidente, es lo que digo, pues no, dice, es que el presidente se tiene que sentar con los demás. La oposición que haga su trabajo como oposición, que no lo ha sabido hacer del todo bien, pero no tienen por qué andarse sentando, porque si se sientan, pues luego y públicamente hacen esas loas y pues vean lo que le pasó a la oposición con Peña Nieto. Pues por eso les fue como fue. Por eso les fue como fue. Ahí está la historia. Muy interesante, en verdad, el contexto. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, a cualquier hora. Se va a YouTube, le pone Proyecto Puente en YouTube, activa notificaciones y listo. Está al tanto de nuestra videografía, del programa en vivo o a lo largo del día. En Facebook también como Proyecto Puente, por supuesto, en Facebook, en proyectopuente.com.mx, en las aplicaciones de su teléfono celular. Tiene iPhone, el Apple Store, tiene Android, Google Play. Se va a subir a su carro, 88.1 FM. Corte y vuelvo con la audiencia. Buenas noticias. Y vamos ahora con la información de Sonora sobre buenas noticias. Están proponiendo adoptar abuelos, también sobre las escuelas particulares, qué va a ocurrir ahora con las escuelas particulares, la reunión de empresarios con Alfonso Durazo y más.